A Dios la gloria en esta tarde. Gozosos de poder celebrar una nueva reunión para la gloria del Señor, ¿verdad? Porque ahora no nos queda más remedio que reunirnos a través de estos medios. Y a Dios gracias por estos medios. Creo que hoy el Señor, como dice su palabra, sus misericordias se renuevan todos los días, y la gracia de hoy que el Señor ha derramado es palpable y visible en medio de todos nosotros. Por eso le damos gracias al Señor por poder estar aquí una tarde más, con la única intencionalidad de que el nombre de Dios sea glorificado. Nunca he tenido tanta necesidad de ver a mis hermanos en la iglesia como la tengo ahora mismo. Esa es la realidad, ¿no? Tengo unas ganas de veros y no puedo ocultar mi deseo de abrazaros. Espero que en esta tarde también Dios supla tu necesidad y sobre todas las cosas que todos juntamente, unidos en un mismo pensar y en un mismo sentir, honremos el nombre del Señor. Espero que en esta tarde el Señor, conforme a su gracia, amor y misericordia, pueda repartir conforme a la necesidad de cada uno de ustedes. Mi gran deseo en esta tarde no es otro, de que el nombre de Dios sea glorificado y que todos los que están aquí detrás de este vídeo y que pueden verlo, puedan ser suplidos en sus necesidades. Pastor Miguel, gracias por estar aquí en este medio. Que Dios te bendiga a ti, a Mónica y a la niña. Que tendrá su presencia que todo lo que toca lo transforma y todo lo cambia, ¿verdad? Un rato en su presencia, aunque estamos continuamente en su presencia, porque Dios no se va y viene, sino Él ha prometido estar con nosotros siempre, hasta el fin. Pero sí es cierto que los momentos que estamos en comunión con Él, donde el centro de todas nuestras atenciones y nos focalizamos en honrar su nombre, su presencia es más perceptible a nosotros a través de su Espíritu. Y la verdad es que cuando estamos en comunión con Dios, los tristes son consolados, los afligidos son redarguidos, las personas que pierden la esperanza vuelven a recobrar esperanzas, porque lo que tiene la presencia del Señor es que todo lo que toca lo transforma. Por eso yo en esta tarde quiero que sea la presencia del Señor la que esté en vuestros hogares y en vuestros corazones. Y miren, no quiero que esto sea un vídeo más, no quiero que esto simplemente sea un vídeo frío, no. Yo quiero que ustedes en sus hogares empiecen a adorar el nombre del Señor, a glorificar el nombre del Señor. Quiero que en esta hora el Señor empiece a tratar con ustedes en sus hogares. Y yo te pido, por favor, que te pongas junto con tu esposa, junto con tus hijos, porque la intencionalidad es que estemos juntos, que estemos unidos en oración, hermanos. Yo oro y pido al Señor en este tiempo que estamos confinados en nuestras casas por los hogares. Hemos pedido durante mucho tiempo, Señor, envíame donde tú quieras a compartir tu palabra. Yo lo he pedido, yo lo pedía asiduamente y el Señor nos ha recluido en las casas. Será que hay gran necesidad en nuestros hogares. Por eso le pido, por favor, que ahora, allá donde se encuentre usted, en su casa, en su hogar, en el lugar donde se encuentre, se una con su familia, por favor, y empiece a buscar al Señor, empiece a adorar al Señor. Mirad, hermanos, cuando yo pienso en su amor y cuando pienso en la fidelidad de Dios, la verdad es que me estremezco en mi corazón. ¿Saben por qué? Porque les voy a ser sinceros. Cuando pienso en la fidelidad de Dios, automáticamente pienso en mi infidelidad. Y eso me compunge. ¿Sabe por qué? Porque su fidelidad no depende de nuestra fidelidad, hermanos. La realidad es que somos muy infieles. Constantemente pecamos, hermanos, y aunque tratamos con todas nuestras fuerzas de permanecer en fidelidad a Dios, la realidad es que muchas veces tropezamos al cabo del día, hermanos. Pero me sorprende la fidelidad de Dios, que no depende de nuestra fidelidad para Él ser fiel contigo. Y aunque muchas veces no nos sentimos, y es que la realidad es que no somos agradecidos, esa es la realidad. Pero en esta tarde yo quiero hacer mención a su fidelidad. Dios es fiel contigo.
Yo quiero agradecer el amor que tiene con nosotros a pesar de que tantas veces le somos infieles, Señor. Por eso te pido que te unas a mí en estos momentos y empieces a orar. Y el que sepa la alabanza, empieza a cantar conmigo allá en su casa, con su familia, por favor. Te adoramos, Señor. Queremos adorarte y darte gloria. Queremos exaltarte en esta hora. Señor, ten misericordia y perdona nuestros pecados. Nos confesamos pecadores delante de ti, Señor. Señor, no somos fieles a ti. Pero en esta hora, Señor, te pedimos que por favor, por amor a tu nombre, por amor a tu Hijo en la cruz del Calvario y por amor a nosotros, Señor, ten misericordia ahora, Señor. Gracias por tu amor y por tu fidelidad, Señor. Gracias, Señor. Qué bueno es estar en tu presencia, Jesús. Gloria al Señor. ¿Qué tendrá su presencia que hace que todo cambie? Gloria al Señor. Que el Señor os bendiga a todos los que estáis en estos momentos conectados. Espero que el Señor en esta tarde os hable a lo más profundo de vuestros corazones. Tengo que deciros que el Señor me hacía recordar una escritura bíblica, la cual vamos a compartir en esta hora, y me encantaría que pusierais atención a la palabra del Señor. Y ruego al Señor que en esta tarde Él tome mi vida, Él tome mi corazón, para que no sea yo el que pueda hablarles en esta tarde, sino que sea Dios por medio de su palabra. Amén. El Salmo 100, versículo 5, dice la palabra del Señor: porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén. Dice el Salmo 100, versículo 5, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Hermanos, fruto del dolor y de la angustia que muchas personas en el tiempo que estamos viviendo en estos momentos están padeciendo, ese dolor se está generando diferentes resentimientos y estados de ánimo que inclinan a las personas a reclamar al Señor. Si tú eres bueno, ¿por qué estás permitiendo todo esto que está ocurriendo? Si tú eres bueno y todo lo que emana de ti es bueno, ¿por qué estás permitiendo el dolor? Si tú eres bueno, ¿por qué estás permitiendo que tanta angustia esté rodeando la tierra en estos momentos? Y en medio de estas circunstancias, el Señor me hacía recordar esta palabra: porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Los evangelistas han predicado a lo largo de la historia de un atributo de nuestro amado Dios, y hoy día la iglesia, los del camino, sigue predicando de este atributo. Este atributo que por siglos se ha predicado es que Dios es bueno. Y hoy quiero hablaros de ese Dios bueno. Claro que sí. Dios es bueno y para siempre, dice la palabra del Señor, es su misericordia. Dios es infinitamente bueno. Su bondad y misericordia no tienen principio, pero tampoco tienen fin, hermanos. Dios es bueno y su atributo, su naturaleza, es de un Dios bueno. Pero si Dios es bueno, ¿por qué la gente sufre? Es una pregunta que se está realizando muchas personas que no tienen a Dios, y muchos de los que tienen a Dios están realizando esta pregunta. Si Dios es bueno, ¿por qué la gente sufre? Si según la palabra de Dios Él dice que es bueno, ¿por qué sufrimos? Si su naturaleza le impide ser malo, si la propia naturaleza de Dios le impide ser malo, si Él es infinitamente bueno, ¿por qué sus hijos están sufriendo? Intentaré explicaros en este corto espacio de tiempo, por medio de este sermón, que Dios usa el sufrimiento para que su gloria se manifieste a través del sufrimiento de sus hijos. Y aunque esto pueda parecer muy irracional, darme unos minutos para poderos explicar todo esto. Amén. Dice la palabra del Señor en el libro de Job, capítulo 5, versículo 6 y versículo 7. Dice: porque la aflicción no sale del polvo,
ni la molestia brota de la tierra. Pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Quizá alguno levante los puños contra Dios, porque hoy voy a hablar atado a lo que la palabra dice, no a lo que la palabra nos gustaría que dijese, porque muchas veces pretendemos de que el mensaje realmente nos haga cosquillas a los oídos, pero yo lo que pretendo en esta hora, miren, no es hacerles, no es quedar bien con ustedes, yo quiero hacerles bien por medio de la palabra. Yo hoy quiero hablaros de este tema como un esclavo que está sometido al amo. Yo que soy esclavo de Jesucristo, que soy siervo de Él, quiero someterme a la palabra para hablaros del tema del sufrimiento conforme a la palabra del Señor lo expresa. Yo quiero hablaros como un siervo de Dios. Yo quiero hablaros, hermanos, en esta hora. El pensamiento casual ha sido una forma equivocada de consolar al hombre natural y al hombre carnal. El pensamiento casual es un pensamiento, una corriente que ha estado en contra de la verdad de Dios. Y me voy a explicar a ustedes. Durante un montón de años, diferentes iglesias nos han enseñado que nosotros estamos viviendo en esta tierra sujeto a las casualidades. Miren, son muchos los que nos han enseñado durante gran parte de nuestra vida que estamos sujetos a las casualidades, a las circunstancias. Estamos sujetos al destino, ¿no? Esto que suelen llamar mucha gente, estamos sujetos a las casualidades. Durante un montón de años, diferentes iglesias, diferentes cristianos nos han enseñado que nosotros estamos viviendo en esta tierra sujetos a las casualidades. Es decir, las circunstancias son circunstancias que acontecen porque sí y porque tenía que pasar. El pensamiento de la casualidad es al pensamiento que se aferran muchos e incluso muchos pastores para que sus iglesias no queden vacías. Cuando sucede algún evento catastrófico, muchos se agarran a las circunstancias, a las casualidades para no afear la imagen de Dios. Porque al dar lugar a la casualidad, se niega, hermanos, la soberanía total del Dios que tenemos, del Dios de la Biblia, el cual tiene en sus manos el control de todos los tiempos, acontecimientos del pasado, presente y futuro. Cada vez que atribuimos cualquier evento a la casualidad, lo que estamos diciendo es que Dios no tiene el control de las circunstancias. Cuando estamos dando lugar a la casualidad de las circunstancias, de los eventos, de los problemas que nos ocurren, de las cosas que nos acontecen, lo que estamos diciendo, esto tenía que ocurrir por casualidad. Estamos apartando a Dios de ese acontecimiento o de ese evento. Esta corriente de la casualidad es la corriente idolátrica que en las iglesias ha perdurado y ha vivido por más tiempo, hermanos. Porque entronar a la casualidad como el evento que dirige tu vida es destronar a Dios del trono. Cada vez que te ocurre cualquier circunstancia o que la humanidad es sumergida en cualquier evento mundial como el que estamos atravesando ahora mismo, y si esto lo atribuimos a la casualidad, lo que estamos haciendo es destronar a Dios del gobierno total y absoluto que Él tiene. Yo he escuchado a pastores o cristianos supuestamente maduros en momentos de dolor o tragedia dar argumentos sobre esa tragedia o dolor tan humanistas basados en la casualidad, pretendiendo de esta manera no ensuciar la imagen de Dios. Hermanos, y yo lo que quiero hoy en día es resaltar la soberanía de Dios, resaltar a este Dios poderoso y resaltar a este Dios bueno. No podemos atribuir los eventos que acontecen en la humanidad a la casualidad, porque eso hace que Dios sea destronado del trono y poner a la casualidad como principal circunstancia de lo que nos acontece, hermanos. Pero Dios es bueno, y también digo que Dios es soberano y nada se escapa a su control, hermanos. Ha habido gente que han llegado a decir cosas tan blasfemas como que Dios no interviene en la muerte. Ha habido gente que ha llegado a decir, bueno, ¿por qué ha tenido este accidente? Ha sido las casualidades de la vida, era su destino. Han sido las casualidades de la vida. No, hermanos, pretender que el fin de una persona esté sujeto a la casualidad es destronar a Dios del control que Él tiene sobre incluso la muerte.
Ha habido gente que ha llegado a decir cosas tan blasfemas y herejes, diciendo que Dios no interviene en la muerte, pero Apocalipsis capítulo 1, versículo 17 dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su mano derecha sobre mí diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, el que vive y estuve muerto. He aquí, estoy vivo por los siglos de los siglos. Y ahora atentos a lo que dice: y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Esto es lo que dice la Biblia, pero esto no queremos escucharlo. La Biblia dice que el que tiene las llaves de la muerte es Dios. Por lo tanto, son muchas las pérdidas que estamos teniendo en este tiempo. Hermanos, en esta última semana, conocidos míos, han sido muchos los que han partido. Pastores, han sido varios los que han partido. Y en estos momentos tengo que decirte que esto no es fruto de la casualidad, que el único que tiene las llaves de la vida y de la muerte es Cristo. Jesucristo en la cruz del Calvario le arrebató el poder que tenía en la muerte, y otra vez ese poder fue atribuido al propio Dios, al propio Cristo. Por eso quiero decirte algo: si la palabra nos dice yo tengo las llaves de la muerte y del Hades, las circunstancias que estamos atravesando, hermanos, no quedan lugar a la casualidad, sino que Dios tiene el control. Sé que es doloroso las pérdidas que estamos teniendo, sé que el corazón te se parte y el alma te se desgarra por las pérdidas que estamos sufriendo, pero tengo que decirte, es Dios el que tiene las llaves de la muerte. Por lo tanto, no hay nadie que acabe sus días en esta tierra sin que el propio Dios lo autorice, hermanos. Esto es lo que dice la Biblia, y esto no afea a un Dios. Esto no hace de Dios que sea más feo o más horrible, no. Esto le hace aún tremendamente más bueno. Aunque tú no lo entiendas, aunque tú no lo comprendas, Dios es bueno. Yo no entiendo cómo alguien en la flor de la vida se le lleva el cáncer. Yo no entiendo cómo alguien en la flor de la vida se le lleva el coronavirus. No lo entiendo. Mi mente finita no me permite entender todo esto. Yo no entiendo cómo alguien en su mejor etapa en el servicio al Señor, como el hermano Jen, el pastor Jen, después de tantos años en Madrid sirviendo al Señor, de la noche a la mañana le entra un virus y se lo arrebata. No lo entiendo, mi mente no llega a ello. ¿Y qué es la casualidad? ¿La relación se establece entre causa y efecto? No, hermanos. Dios es soberano y en todo lo que hace lo hace bien, aunque no lo entendamos. Quien cree en la casualidad simplemente está estableciendo como su Dios la casualidad. Y no podemos atribuir los acontecimientos que están sucediendo a la casualidad, porque entonces estaremos destronando a Dios de su trono. La casualidad no tiene el dominio en las circunstancias de esta vida. Dios tiene el control de las mínimas circunstancias y de todos los eventos importantes de esta humanidad. Y es sumamente... Quien cree en la casualidad simplemente está estableciendo como Dios en el centro de su corazón. Tu Dios es lo que te pasa, es lo que mucha gente dice. Pero mi Dios está sentado en el trono y rige a las naciones soberanamente, hermanos. La casualidad no puede estar en el centro del corazón de los cristianos. Quiero que me entendáis en estos momentos. La Biblia nos muestra a un Dios dominante y dominador de todo, absolutamente todo lo que ocurre en el hombre. La Biblia nos muestra a un Dios dominante, un Dios soberano de todo absolutamente que le ocurre al hombre. Pues escrito está, hermanos, ni un solo cabello de tu cabeza caerá sin su permiso. La Biblia declara un Dios soberano sobre todo. La Biblia declara, hermanos, un Dios omnipotente que tiene control de todas, absolutamente todas las cosas. Y este es un motivo para descansar en Él. Y esto es un motivo para vivir confiado. Dios tiene el control y Él es bueno. Y quiero que te quedes con esto en tu corazón. A pesar de las circunstancias que estamos atravesando, que no son fruto de la casualidad, Dios tiene el control y Dios es bueno. Dios tiene el control. Todas las cosas que le acontecen al justo, le acontecen para bien y le ayudan a bien. Y ahora que ya hemos quitado del trono a la casualidad
Y espero que con este argumento que os he dado, de que Dios es soberano, no atribuyamos las cosas a la casualidad. Dios tiene el control, y que tú no entiendes lo que está pasando, no quiere decirse que tú tienes que dar el dominio a la casualidad, sino que siempre tienes que dar la gloria al Señor, porque Él tiene el control de todas las cosas. Ahora que ya hemos quitado el trono a la casualidad, y hemos afirmado lo que dice la Escritura, que Dios está en el trono, la pregunta surge: si Dios está al control y Dios está al trono y nada ocurre en la humanidad por casualidad, la pregunta surge: cuando una persona sufre dolor, ¿es que Dios inflige ese dolor? Si una persona ahora mismo, que son miles los que están sufriendo, ¿es que Dios está permitiendo, es que Dios es el que produce ese dolor? Yo te digo que no. Dios no es el que produce ese dolor. Dios no es un tirano que está en el cielo y se deleita en el dolor que infringe. Esto no es lo que declara la Biblia. Dios no es hermanos. Dios no es el que promueve el dolor. Dios, en su voluntad permisiva, obra de tal forma para que Él sea glorificado y sus hijos crezcan en Él. Job capítulo 1, versículo 11 y 12 dice la palabra del Señor: pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de la presencia de Jehová. Todos conocéis la historia de Job. Tienen una conversación Dios y el diablo. En esa conversación, Dios delante del diablo hace referencia a la integridad de un hombre, y este hombre era Job, y le dice: ¿has considerado a mi siervo Job, hombre justo, temeroso de Dios y apartado del mal? El diablo le contesta: en vano te es fiel, le tienes cercado, le tienes cuidado, ¿cómo no te va a adorar? ¿Cómo no te va a ser fiel? A través de esta conversación que surge entre Dios y el enemigo y el diablo, dice el diablo: déjame que le toque, o tócale tú. Le dice: tócale tú y ya verás cómo blasfema tu nombre. Dios, que es imposible que Él haga daño a una de sus criaturas o de sus hijos, le dice: no, tócale tú, pero no toques su vida. ¿Entienden, hermanos? ¿Quién hirió a Job? ¿Fue Dios? No. Lo hirió la mano de Satanás con el permiso soberano de Dios. Esa es la realidad, y ustedes pueden leer la Escritura. Nada hay por casualidad, hermanos. Hay un tiempo para todo y un decreto de parte de Dios para todo, y todo lo que acontece al cristiano es para bien. Es cierto que Dios permitió que el diablo lo tocase, pero le puso límite en ello. Hermanos, Dios es soberano sobre todas las cosas. Y Dios no es ajeno al sufrimiento de la humanidad, y Dios no es ajeno al sufrimiento del hombre. Nada hay por casualidad. ¿Qué diremos, pues? ¿Que Dios se complace en estas cosas? No, hermanos, Dios no se complace en el sufrimiento. Pero yo os quiero hablar del motivo por el cual ocurren estas cosas. ¿Por qué motivo está ocurriendo? ¿Por qué motivo ocurre el dolor? ¿Por qué motivo ocurre el sufrimiento? El principal motivo por el cual ocurren estas cosas se encuentra en la palabra del Señor, en Génesis capítulo 3, versículo 15. Dice la palabra del Señor: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Fijaos, en un solo versículo se menciona 2 veces la palabra dolor. El dolor no existía hasta que no llegó la desobediencia. Es decir, el dolor en el Edén no existía, hermanos, era todo perfecto. La primera consecuencia después de la desobediencia del hombre, una de las primeras consecuencias fue el dolor, fruto de la rebeldía. La muerte entró en el hombre, el dolor entró en el hombre, las enfermedades entraron en el hombre, y esto fue de generación en generación, hermanos. Esto quiere decir que antes de la caída no había evidencia de dolor, hermanos.
Pero el pecado ha provocado un juicio, el dolor a toda raza humana. Si ahora quieres saber quién es el culpable de todo lo que está aconteciendo, fue el pecado y la desobediencia del hombre. Si ahora quieres tú saber quién es y le quieres poner cara a todo esto, al enemigo mayor número uno, este fue el enemigo, Satanás, que indujo al hombre a pecar, y el hombre, escuchando la voz del enemigo, cayó en esa tentación. Y el pecado del hombre es lo que produjo el juicio, y el dolor entró en la humanidad. Es decir, por el pecado entró el dolor, por el pecado entró la enfermedad, por el pecado entró la muerte, hermanos. Conclusión: el causante del dolor no es Dios. Él es bueno. El causante del dolor es el pecado, producido ¿por quién? Por el hombre. Por el pecado de Adán, el dolor, sufrimiento y muerte entró en el hombre. Pero fijaos, Adán solo cometió un pecado y fijaos las consecuencias que condujo y que trajo. Adán lo que hizo en medio de nuestra escala de valores de lo que es el pecado, Adán lo que hizo fue desobedecer un mandamiento que Dios le había dado: comer del fruto prohibido. ¿Entienden? En nuestra escala de valores, este es un mínimo pecado. En nuestra escala de valores, una escala de valores que Dios no tiene, pero que nosotros nos la hemos creado en nuestra propia mente. Este hombre no mató a nadie. Este hombre no es que adulterase. Este hombre no es que fornicase, no es que robase, no. Este hombre simplemente tomó de un fruto. Fíjense, la desobediencia de un mandamiento es rebeldía, sea cual sea. Rebelarse contra el mandamiento de Dios produjo que la enfermedad entrase en los humanos, que el dolor entrase en los humanos y que la muerte se adueñase de los humanos. Un solo pecado, fíjense ustedes las consecuencias que pudo producir. El causante del dolor, el pecado del hombre. El causante de la muerte, el pecado del hombre. El causante de todo lo que es producido negativo en el hombre es el pecado. Por el pecado a Adán, entró el dolor, el sufrimiento y entró la muerte. Y yo quiero hacerte una pregunta ahora. Si Adán por un pecado acarreó tantas consecuencias, mi pregunta, escúchame atento ahora. Si Adán por un solo pecado acarreó todas estas consecuencias, quiero preguntarte: ¿cuántas veces pecó Adán? Una. Si por un solo pecado el juicio de Dios se extendió a todas las generaciones, y el dolor de parto, que es el dolor más fuerte que se puede experimentar en una persona, se extendió a todas las generaciones, la pregunta es: ¿cuántas veces has pecado tú en esta semana? ¿Cuántas veces has pecado tú en este mes? Yo quiero haceros esta pregunta. Adán pecó una sola vez y fijaos las consecuencias de su pecado. Adán solo pecó una sola vez y por el pecado de Adán entró la muerte, entró el sufrimiento y entró la enfermedad. Por un solo pecado. Y ahora yo te pregunto, ¿cuántas veces has pecado tú hoy? ¿Cuántas veces has pecado tú esta semana? ¿Cuántas veces tú has pecado este mes? ¿Cuántas veces habéis quebrantado el compromiso con vuestro Dios? ¿Cuántas veces habéis quebrantado la palabra de Dios, la ley de Dios, vosotros que me estáis escuchando? ¿Cuántas veces habéis negado a Dios con vuestros hechos? ¿Cuántas veces? Si por un solo pecado, como os hemos leído, el justo juicio fue el dolor de preñeces, un dolor tan grande, hermanos, con lo que hemos pecado nosotros hoy, con lo que hemos pecado nosotros en esta semana, con lo que hemos pecado nosotros en este último mes, con lo que hemos pecado, la pregunta es: si Adán por un solo pecado recibió muerte, sufrimiento y enfermedades, mi pregunta es, con lo que tú has pecado hoy, has pecado esta semana, ¿cuánto dolor mereces? ¿Cuánto dolor merezco? Adán por un solo pecado, la muerte, las enfermedades y el dolor. Y la pregunta es, con todo lo que hemos pecado tú y yo, en este día, en esta semana, en este mes,
¿Cuánto dolor mereces? ¿Cuánto dolor mereces por tus mentiras? ¿Cuánto dolor mereces por las mentiras que has dicho hoy, que has dicho en esta semana, que has dicho en este mes? ¿Cuánto dolor mereces por los adulterios que has cometido? ¿Cuánto dolor mereces por el orgullo que tenemos? ¿Cuánto dolor merecemos por tantas rencillas y críticas que hemos lanzado por nuestra boca? ¿Cuánto dolor merecemos por las borracheras, los adulterios, los homicidios? ¿Cuánto dolor merecemos si Adán por un solo pecado recibió muerte, enfermedad y sufrimiento? La pregunta es, ¿cuánto dolor merecemos nosotros? La pregunta es en estos momentos, ¿reconoces que eres un pecador? ¿Reconozco que soy un pecador? La pregunta que nos tenemos que hacer es esta: ¿reconocemos de verdad que somos pecadores? El mismo juicio que fue sobre Adán tendría que ser sobre ti y sobre mí. El mismo juicio que fue sobre Adán tendría que ser sobre nosotros. ¿Y tú cuántas veces has pecado? Hermanos, a mí se me rompe el corazón, porque entiendo la verdad bíblica y la doctrina correcta. Entendiendo, hermanos, la verdad bíblica y la doctrina correcta, la pregunta ya no es ¿por qué sufre el justo? Cuando uno entiende la verdad bíblica, que el dolor, el sufrimiento y la muerte en la humanidad es consecuencia del pecado, de un solo pecado. Cuando entendemos que el dolor, el sufrimiento y la muerte en esta humanidad es consecuencia de un solo pecado que cometió un hombre, y que nosotros somos tan infieles, y si un hombre recibió la retribución de la muerte, el dolor y el sufrimiento por un solo pecado, y hemos llegado a la conclusión de tantos pecados que hemos cometido hoy, esta semana, este último mes, estos últimos 6 meses, la pregunta es ¿cómo sufrimos tan poco? La pregunta ya no es ¿por qué no sufrimos? La pregunta es, con lo que pecamos nosotros, hermanos, ¿por qué sufrimos tan poco? El corazón que verdaderamente ha conocido a Dios no pregunta por qué el justo sufre. El corazón que verdaderamente ha conocido a Dios no pregunta por qué el justo sufre. Si Dios nos pagase conforme a todas nuestras rebeliones, si Dios nos pagase conforme a todos nuestros pecados, el dolor tendría que ser en nosotros constante a la máxima expresión. Si Dios te pagase conforme a tus pecados, el dolor en ti tenía que ser constante y a la máxima expresión. La pregunta ya no es por qué estoy sufriendo. La pregunta que yo me hago es por qué sigo vivo. La pregunta que yo me hago, si soy como soy, si soy infiel, si realmente cada vez que intento hacer algo bueno hago algo malo y me pasa como al apóstol Pablo muchas veces, hermanos. La pregunta es, ya no es por qué sufre el justo, sino la pregunta es ¿cómo puedo estar vivo si por un solo pecado entró en un solo hombre la muerte, el sufrimiento y el dolor? Si yo, que soy un pecador empedernido, que todos los días tengo que ir a los pies de la cruz, la pregunta es ¿por qué estoy vivo? ¿Por qué sigo vivo? Ya no me pregunto por qué el justo sufre, porque la Biblia dice: por cuantos todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Hermanos, son muchas las personas que están diciendo en este tiempo: ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite esto? Mira, las consecuencias del dolor, la muerte y el sufrimiento son consecuencia de la desobediencia del hombre. El pecado produjo en el hombre muerte, sufrimiento y dolor. El que realmente tiene un conocimiento del Dios que tenemos no pregunta por qué el justo sufre, porque justo no es ninguno. La pregunta es ¿por qué estamos vivos? ¿Por qué Dios, con las veces que he pecado, me permite vivir? ¿Por qué Dios me permite estar predicándoles a ustedes en estos momentos si soy el mayor de los pecadores entre ustedes? ¿Por qué Dios me permite hablar de su persona, que es de santo, si yo no soy santo, si soy injusto? ¿Por qué, hermanos? Tengo que decirte algo: son muchos los que acusan a Dios y levantan el dedo contra Dios por el sufrimiento de la humanidad, por el sufrimiento que está aconteciendo. Pero déjame decirte, aquí solo hay un culpable. La desobediencia de Adán produjo en la humanidad
muerte, sufrimiento y dolor. Si por un solo pecado, si por la rebeldía de un solo hombre, fijaos las consecuencias que hemos tenido. La pregunta es, con lo pecador y pecadora que eres tú, con lo pecador y pecador que soy yo, hermanos. La pregunta es no es por qué estamos sufriendo. La pregunta es, ¿por qué vivimos? ¿Cómo Dios nos permite vivir con lo injusto que somos, con los pecadores que somos? ¿Por qué Dios con las veces que he pecado me permite vivir? ¿Por qué Dios con las veces que he pecado me permite respirar? ¿Por qué Dios con las veces que he pecado me permite reír, hermanos? ¿Por qué Dios con las veces que he pecado me permite ser feliz? ¿Cuántos dolores de parto has merecido tú? ¿Por qué echas la culpa a Dios del dolor y el sufrimiento de la humanidad? Si la única realidad es que el orgullo y la rebelión del hombre produjo dolor, muerte y sufrimiento. Dios no es el culpable de esto. Dios es soberano, tiene el control de todo, sí. Claro que sí. Pero las consecuencias de la rebelión fueron las que trajeron el dolor, el sufrimiento. Si por un solo pecado, hermanos, todo eso aconteció al hombre, la pregunta es, con lo que pecamos nosotros, ¿por qué seguimos vivos? ¿Por qué Él nos permite ser felices a los que le amamos? ¿Por qué Él nos permite reír, hermanos? Quien no mide bien su pecado es que no has considerado correctamente la grandeza, santidad y justicia de Dios. Y tú me puedes decir en estos momentos, es que yo soy buena persona. Tú no eres bueno. Yo no soy bueno. Es que yo no me meto con nadie, es que yo no he matado a nadie. Mira, en tu escala de valores tú puedes ser un hombre bueno, pero la Biblia dice que todos somos pecadores y que no hay escala de valores en el pecado. Toda rebeldía, toda desobediencia es rebeldía contra Dios, hermanos. Por lo tanto, la pregunta es, ¿cómo puede ser que no estés sufriendo en consonancia a los pecados que tú estás cometiendo? Solo hay una causa, y esta es la gracia de Dios. Por eso es necesario encontrarte con la palabra, porque sólo así podrás verte de una forma real. La palabra nos hace ver lo pecadores que somos. La palabra de Dios nos hace ver la realidad de la humanidad. Y la palabra de Dios nos hace ver este Dios tan bueno que tenemos. Por eso ya no preguntamos por qué sufre el justo. Ahora preguntamos cómo puede ser que estemos vivos con lo injustos que somos nosotros. La iglesia no es el espejo donde mirarte. Tú puedes decir, yo es que soy bueno para ser como los que están en la iglesia, pero es que la iglesia no es el espejo donde tienes que mirar. Los hermanos, la gente que va a la iglesia, no son el espejo donde tú te tienes que mirar. Si tú te ves bueno, porque tú te fijas en mí y te comparas conmigo, es normal que te veas bueno. Si te comparas a mí, si te estás comparando a Samuel, es normal que te veas bueno, porque yo soy injusto. El único espejo donde puedes mirarte para ver tu pecado es en Jesucristo. En el momento que le miras a Él, vas a poder ver las miserias de tu corazón. En el momento que le miras a Él, podrás ver lo injusto que eres, lo injusta que eres. No reclames a Dios el sufrimiento de esta humanidad. No reclames a Dios el dolor de esta humanidad. El dolor y el sufrimiento es fruto del pecado del hombre. Consecuencia de la desobediencia de Adán, la muerte, el pecado y el sufrimiento entró. Pero si por un solo pecado fueron todas estas consecuencias, la pregunta es, con todo lo que has pecado tú en este último mes, semana o día, ¿por qué no sufres? Esa es la pregunta. Simplemente porque tienes un Dios de misericordia y de amor. Cuando te miras en Él es cuando realmente te conoces. Mira, si quieres conocerte a ti mismo de una manera real, mira a Cristo. Dios te mostrará quién eres realmente, porque hay muchos que no se conocen ni a sí mismos. Adán no adulteró, Adán no se emborrachó, Adán no robó, Adán no cometió adulterio. Adán comió de un árbol prohibido, única y exclusivamente ese fue. ¿Y tú cuántas veces has codiciado a una mujer? ¿Y tú cuántas veces has fornicado? ¿Cuántas veces has adulterado? ¿Cuántas veces has criticado? ¿Cuántas veces has mentido? ¿Y os dais cuenta?
Habíamos empezado preguntando por qué el justo sufre. Habíamos comenzado este sermón preguntando por qué el justo sufre. Ahora preguntamos por qué sigo vivo. Ahora preguntamos por qué puedo reír. Porque viendo mi injusticia y mi pecado, lo único que puedo decir, Señor, ¿por qué me permites vivir todavía? Si soy un hombre pecador, malo. ¿Cómo nos permites comer si te hemos deshonrado un montón de veces? Tú te verás bueno hasta que midas tu vida en comparación con la de Cristo. Mientras tú te midas o te mires en comparación con la vida de otras personas, te verás bueno. Pero cuando te miras con Él, verás que realmente eres un gran pecador. Yo soy bueno, yo soy honrado, yo soy humilde, yo me gano el pan con el sudor de mi frente. Tú eres un pecador igual que yo. Cuando te comparas con Cristo, tú serás un miserable, dependiente de su gracia, que necesita su amor, que necesita su perdón. Por lo tanto, corre a la cruz. Yo hoy tengo un mensaje para ti. Habíamos empezado a hablar de por qué el justo sufre. Ahora que hemos entendido que el sufrimiento forma parte de la desobediencia y tú y yo somos pecadores, ahora te invito a que corras a los pies de la cruz. Porque la Biblia dice: por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero señores, el Dios bueno y santo ha decidido dar su mayor deleite en rescate de los injustos, para que a través de la muerte del santo, los injustos, seamos santificados y seamos justificados. ¿Has entendido esto? Dios es bueno y ha decidido dar a su Hijo justo y santo por los injustos y por los pecadores. Y esta es la paradoja. Cuando merecías la muerte, Él te dio la vida. Cuando merecías el juicio, Dios te eximió de las consecuencias del juicio. Ese es el Dios que tú tienes. Déjame medirte con los demás, hermanos. Deja de medirte con los demás. Mídete con Él, porque Él es santo, bueno y puro, hermanos. La pregunta es: ¿cómo es posible que todos no suframos? La pregunta es, sabiendo lo pecadores que somos, ¿cómo puede ser que Dios nos esté amando tanto? Hermanos, quiero acabar con esta reflexión. Yo quiero presentarte al número uno del enemigo, al número uno enemigo de la humanidad. Al enemigo número uno en estos momentos, que no es el COVID-19. El mayor enemigo que hoy en día tiene la humanidad es el pecado. Y yo quiero presentarte al Dios bueno, al Dios misericordioso. Yo quiero presentarte al que se dio en la cruz del Calvario y murió siendo justo por tus injusticias. Él cargó con tu pecado. Tengo que decirte que si en estos momentos estamos padeciendo todo el sufrimiento y el dolor que está experimentando la humanidad, no es consecuencia de que Dios sea un tirano que se deleita en el sufrimiento de la humanidad y de sus hijos. No, es consecuencia de que los hombres hemos desobedecido el mandamiento de Dios. Fruto de que Adán desobedeció, la muerte, el sufrimiento y el dolor entró, y nosotros estamos pagando esas consecuencias de generación en generación. Dios no es el culpable. Ahora, si Adán por un solo pecado trajo tantas consecuencias, la pregunta es, con todo lo que has pecado tú en esta semana, en este mes o en este año, la pregunta es, ya no es por qué está sufriendo el justo, sino por qué realmente seguimos con vida. Simplemente porque alguien ha dado la vida por ti. Jesús murió para darte vida y para que la tengas en abundancia. Hermanos, Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Dios no es el culpable de la situación en la que nos encontramos, pero Dios es soberano. La casualidad no está entronada. El que está en el trono es Dios y Él tiene el control de todo lo que está sucediendo, a pesar del dolor y a pesar del sufrimiento. Y aunque el sufrimiento y el dolor el diablo lo utiliza para destruir, Dios lo utiliza para restaurar. Por eso en estos momentos te quiero dar esta palabra.
Anímate, esfuérzate y sé valiente. Mírate, mirando a Cristo para contemplar tu miseria. Arrepiéntete de tus pecados y acércate al Salvador. Que el Señor os bendiga. Espero que esta palabra os haya hecho bien. Os animo a seguir adelante. Hermanos, no sé cuánto tiempo durará esto, pero tenemos un Dios que está al control y Él es soberano. ¡Ánimo! ¡Ánimo! Es Cristo con nosotros, hermanos. Y nada podrá prevalecer contra la Iglesia, ni las puertas del Hades podrán prevalecer contra ella. Mucho ánimo. Y adelante. Mañana, si Dios quiere, a las 8:30 de la tarde, estaremos compartiendo un mensaje nuevo de la palabra del Señor. Os amo en el amor del Señor Jesucristo. Un abrazo a todos y que Dios bendiga vuestros hogares y vuestras familias.